Un niño de 6 años estaba sentado junto a la tumba de su madre susurrando: «Ella sigue viva». Todos pensaban que era solo la fantasía de un huérfano roto por el dolor. Hasta que un millonario decidió escuchar y desenterró una verdad que dejó a todos sin aliento. El viento se deslizaba por el panteón como una canción vieja, suave, hueca, llena de cosas que alguna vez fueron. Las ramas de los árboles crujían suavemente sobre su cabeza, dejando caer hojas secas sobre el camino. En la parte más lejana del terreno, donde las tumbas eran más viejas y solitarias, un niño pequeño se arrodillaba junto a una lápida demasiado sencilla para todo lo que significaba. Mateo Rivas tenía 6 años. Su chamarra le quedaba grande y estaba cerrada hasta el cuello, pero eso no impedía que el viento se colara por dentro. Sus nudillos estaban rosados por el frío, apretando un puñado de pasto húmedo que había arrancado sin darse cuenta. Miraba la tierra como si lo hubiera traicionado. «Ella no se ha ido», susurró con la voz temblorosa. «Sigue allá abajo. La puedo sentir». No había nadie que respondiera. Solo el zumbido lejano del tráfico y el chirrido de una reja de hierro abriéndose. A lo lejos, Daniel Herrera solo pensaba pasar. Llevaba un ramo de flores en la mano y un deber en el corazón. Venía cada año el mismo día a la misma tumba a decir en voz alta lo que nunca se atrevió mientras ella vivía. Pero ese día sus pasos se hicieron más lentos. Había un niño solo frente a una tumba reciente, hablándole a la tierra como si lo estuviera escuchando. Daniel se detuvo al pie de la pendiente. No tenía intención de entrometerse, pero había algo en el niño, su quietud, su voz, la forma en que no lloraba fuerte, sino que guardaba todo en el pecho, como un secreto que lo detuvo. La lápida decía un nombre que no reconocía: Lucía Rivas. Sin flores, sin fotografía, solo una piedra sencilla y una fecha de apenas 2 semanas atrás. Se acercó. «Hola, campeón». Mateo se sobresaltó pero no huyó. Levantó la mirada, los ojos enrojecidos. Sus labios se movieron antes de que saliera algún sonido. «Tú sabes cómo saber si alguien sigue respirando allá abajo». A Daniel se le trabó el aliento. Se arrodilló a su lado, el viento jalando su abrigo. No respondió con suavidad, pero eso no es algo que un niño debería preguntarse. La voz de Mateo era baja, pero tenía una dureza que no coincidía con su edad. Mintieron sobre cómo murió. Dijeron que se quedó dormida manejando, pero mi mamá nunca manejaba cuando estaba cansada. Nunca, y no me dejaron verla. Ni una sola vez. Daniel miró la tumba, la tierra que parecía mal colocada, como si aún no hubiera terminado de asentarse. ¿Quiénes son ellos? Mateo dudó. Luego, como si recitara algo que ya sabía de memoria. Los del lugar donde trabajaba, el señor de los dientes brillantes y la señora que habla como si siempre estuviera sonriendo. Aunque sea mala, Daniel lo miró. ¿Recuerdas sus nombres? Mateo asintió. El señor Grayson y la señora Caldwell. Daniel parpadeó. Álvaro Castañeda. Ese nombre resonó con fuerza en su memoria. Alguna vez donó dinero al centro de cuidado de ancianos que dirigía Grayson. Grandes promesas, mucha prensa. Se suponía que era un lugar digno. ¿Por qué crees que sigue viva?, preguntó Daniel. Mateo colocó la palma sobre la tierra. Porque sueño con ella y en el sueño no está muerta. Me llama por mi nombre. Durante un instante ninguno habló. El viento se calmó. Una hoja cayó sobre la lápida y luego salió volando. Yo también soñaba con mi mamá, dijo Daniel al fin. Ella murió cuando yo tenía tu edad. Mateo lo miró, los ojos muy abiertos. ¿Alguna vez sentiste que nadie te creía? Todo el tiempo. Se quedaron ahí sentados largo rato, dos desconocidos unidos por el duelo, y un silencio que nadie más podía sostener. Entonces Mateo dijo muy bajito: si alguien la puso aquí solo para que desapareciera, eso es como asesinato. Daniel miró al niño. Lo miró de verdad, y en el rostro de Mateo vio algo inquietantemente familiar. No solo tristeza, sino injusticia. Un niño cargando con algo que le correspondía a los adultos que lo fallaron. Sí, dijo Daniel, y si eso fue lo que pasó, alguien tiene que saberlo. La voz de Mateo apenas era un susurro. Entonces desentiérrala. Por favor, alguien tiene que revisar. Una ráfaga de viento levantó hojas secas. Daniel se puso de pie sin saber qué decir,
sin entender por qué le temblaban las manos. Volteó a ver la tumba otra vez y luego al niño cuyo mundo entero había sido enterrado antes de tiempo. Detrás de ellos se acercaba una mujer mayor, Martha Jenkins, la señora que cuidaba las flores del panteón. Llevaba una regadera en la mano y una expresión de esas que solo se forman después de haber visto demasiadas cosas durante demasiados años. Le dio un leve asentimiento a Daniel y luego miró a Mateo. «Viene todos los días», dijo con voz suave. «Siempre se sienta en silencio y repite lo mismo. Mi mamá no murió bien». Daniel asintió despacio con la garganta apretada. Podría tener razón, y por primera vez en mucho tiempo, algo se abrió dentro del corazón de Daniel Herrera. No por tristeza, sino por reconocimiento. El pasado tenía la costumbre de repetirse en distintos niños, en distintos días, frente a diferentes tumbas, solo que esta vez no pensaba irse. Daniel Herrera nunca hablaba de su pasado, ni en entrevistas, ni en cenas de gala, ni siquiera en el silencio elegante de su penthouse con vista a la bahía. La gente asumía que su carácter reservado venía de la educación o del dinero. La verdad era otra, venía de la memoria. Hay puertas que cuando permanecen cerradas demasiado tiempo, solo se abren con fantasmas. Era millonario en todas las métricas públicas, fundador exitoso de una empresa tecnológica, inversionista estratégico y filántropo, con su nombre grabado en mármol en más de un hospital infantil. Pero la parte de Daniel que nunca cambió, la que seguía oculta, era la de un niño que una vez se sentó en una banca de metal afuera de un hogar temporal del Estado, esperando a una madre que nunca regresó. Ese día también llovía. No había tenido intención de visitar el panteón por algo más que un deber. Un ramo, una oración, un paseo silencioso de regreso al auto, pero algo en la voz del niño, una desesperación disfrazada de esperanza, se le quedó pegada. Lo siguió hasta su casa, lo acompañó durante la cena, durante el murmullo apagado del televisor, durante esa noche eterna en la que no pudo dormir. ¿Tú sabes cómo saber si alguien sigue respirando allá abajo? Esa no era una pregunta que debiera salir de un niño. Y sin embargo, Daniel se la había hecho a sí mismo de una forma u otra, todos los años, desde que tenía 7. Recordaba estar en ese hogar sustituto en un pueblo de Ohio, abrazando un dibujo con crayones de su madre vestida de amarillo, el vestido que usó la última vez que lo arropó. No sabía que estaba enferma. Nadie le dijo nada, hasta que ya era demasiado tarde. No hubo funeral ni tumba, solo una carpeta con papeles de alta y un nuevo apellido, antes de que terminara la semana. Algunos niños, le dijo una vez su primera trabajadora social con frialdad, se aferran a la idea de que la gente les debe algo. Es mejor que aprendan pronto. Nadie les debe nada, y él lo aprendió. Pero luego pasó las siguientes 3 décadas demostrándole que estaba equivocada. A la mañana siguiente Daniel estaba sentado frente a la ventana de su estudio, la luz del sol extendiéndose sobre el piso de madera. No había tocado su café. Su celular se iluminó 2 veces, un mensaje de un miembro del consejo y otro de una socialité. No contestó ninguno. En cambio abrió su laptop y escribió 2 palabras. Lucía Rivas. No esperaba gran cosa. Tal vez una esquela común, algún informe médico, pero lo que encontró fue prácticamente nada. Un artículo breve hecho con plantilla. Enfermera local muere en accidente. Le sobrevive su hijo. Sin foto, sin detalles del servicio, sin una cuenta de donativos. Solo un nombre enterrado como ella misma. Se recargó en la silla, algo no cuadraba. Esa tarde manejó hasta la dirección que el niño le había dado. El lugar parecía más una iglesia vieja adaptada que una institución del Estado. Pintura blanca descarapelada, un columpio sin asientos, y a través de una ventanita del sótano lo vio. Mateo, sentado en el suelo, las manos sobre las piernas, los labios moviéndose en silencio, rezando tal vez, o esperando. Daniel había hecho lo mismo a esa edad. Adentro la mujer en la recepción tenía una sonrisa cansada y mascaba chicle con indiferencia. Cuando Daniel preguntó por Lucía, su tono cambió de inmediato como si alguien hubiera cerrado una cortina. Era de las nuestras, bien linda, bien trágico. Todo se quedó dormida al volante o algo así. Los niños no siempre entienden bien. Sabe, buscan a quién echarle la culpa. ¿La conocía personalmente?
preguntó Daniel. Los ojos de la mujer titubearon. No mucho. Era muy reservada. Pero ya ve, hay gente que simplemente se rompe. Daniel le dio las gracias y se fue. Pero esas palabras se le quedaron pegadas. Hay gente que simplemente se rompe. Era el tipo de cosas que la gente dice para poder convivir con lo feo, para suavizar los bordes incómodos de la culpa y la complicidad. Sonaba razonable. Sonaba ensayado. Le ponía la piel de gallina. Esa misma noche, Daniel llamó a una amiga, Sandra Morales. Alguna vez fue voluntaria en su fundación y ahora trabajaba medio tiempo como enfermera de cuidados paliativos. Cuando mencionó el nombre de Lucía Rivas, hubo una pausa. Ella trabajaba en el centro Rose Hill. ¿No? Sí. Ella no debía haber muerto. Daniel se quedó helado. ¿Cómo que no debía haber muerto? La voz de Sandra bajó al tono de los secretos. Me llamó la semana anterior. Me dijo que algo no andaba bien, que algunos de los viejitos se estaban muriendo demasiado rápido. Dijo que tenía nombres, documentos, algo que iba a reportar, y luego desapareció. ¿Se lo contaste a alguien? ¿Y a quién se lo iba a contar? Álvaro Castañeda maneja media ciudad. ¿Y sabes qué dijeron? Que Lucía tenía problemas mentales, que era inestable, pero no lo era. Solo era honesta. Daniel no dijo nada por un largo rato, hasta que por fin preguntó, ¿qué haría que alguien quisiera matar a una mujer como ella? La respuesta de Sandra fue inmediata. La verdad, eso es lo que mata a la gente. Daniel, la clase de verdad que no se puede comprar ni enterrar. Esa noche Daniel caminó por la orilla del mar. La marea estaba baja, el viento afilado y cargado de sal. Pensó en su madre cuyo nombre ni siquiera estaba en una lápida. Pensó en Mateo de rodillas sobre la tierra. En Lucía Rivas borrada sin hacer ruido. Había pasado la vida construyendo cosas apps, empresas, legados, pero ahora de pie bajo un cielo vacío, Daniel se dio cuenta de algo que no había dicho en décadas. Nunca me fui, susurró. No de verdad. El niño del albergue, el niño en la banca. Seguía vivo en algún lugar dentro de él esperando que alguien dijera la verdad. Daniel miró hacia el mar y se ajustó el abrigo. Por primera vez en años sabía exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Daniel estaba parado frente al orfanato con el cuello del abrigo levantado contra el viento, observando a un grupo de niños salir por la reja, acompañados por una cuidadora que caminaba unos pasos detrás. El edificio se veía cansado, la pintura descascarada en las ventanas, la barandilla del porche inclinada y un olor persistente a pasta hervida y líquidos de limpieza que se sentía incluso desde afuera. Entre ellos iba Mateo. Daniel reconoció ese andar, esa forma lenta y cuidadosa de caminar que tienen los niños que han aprendido a no ilusionarse demasiado rápido. Esperó a que pasaran y luego los siguió a distancia. El parque estaba tranquilo. Las hojas empezaban a cambiar de color. Algunas ya caían como secretos viejos desde los árboles. La mayoría de los niños corrieron hacia los columpios o las barras, pero Mateo no. Él se fue hacia la orilla, se sentó bajo un olmo y empezó a dibujar algo en la tierra con un palito. Daniel se acercó despacio sin saber qué iba a decir. Había reglas para estas cosas, límites. Pero algo dentro de él, una voz enterrada desde hace mucho, le dijo que ese momento no era común. Era un punto de quiebre, una ventana, y las ventanas no se quedan abiertas para siempre. «Hola», dijo con suavidad arrodillándose a unos pasos. «¿Te acuerdas de mí?» Mateo levantó la vista. Por un instante su rostro se iluminó con reconocimiento. Luego se apagó cauteloso. «No le dije a nadie», dijo. «Como me pediste». Daniel sonrió apenas. «No tenías que hacerlo. Volví porque quise». Mateo volvió a mirar la tierra. La mayoría no vuelve. Las palabras se quedaron ahí, suaves, directas, demasiado maduras para un niño. Daniel dejó que el silencio se estirara antes de contestar. «Yo pensaba lo mismo. Cuando tenía tu edad, yo también esperaba a alguien que nunca regresó». Mateo lo miró de reojo, el entrecejo fruncido. «Tu mamá», Daniel asintió. «Se enfermó. Nadie me dijo hasta que ya era tarde. No hubo despedida. Solo desapareció. Y luego todos esperaban que yo estuviera bien con eso. Pero no lo estaba». Mateo parpadeó lento como si la idea fuera demasiado grande para caberle en el pecho. «Dicen que mi mamá se estrelló contra un árbol», dijo. «Pero ella no haría eso. Ella era muy cuidadosa.
Ni siquiera le gustaba manejar de noche. ¿Te dejaron verla?, preguntó Daniel en voz baja. Mateo negó con la cabeza. Dijeron que era mejor así. Daniel soltó el aire por la nariz. ¿Mejor para quién? Mateo no respondió, pero sus dedos se apretaron con más fuerza alrededor del palito que sostenía. Ella me cantaba, dijo el niño bajando la voz a un susurro. Antes de dormir, tenía una cicatriz en la muñeca con forma de luna creciente. Yo la tocaba con el dedo hasta quedarme dormido. Daniel tragó saliva con dificultad. A veces la gente olvida que las vidas reales tienen esos detalles. ¿Qué clase de detalles?, preguntó Mateo. Como canciones antes de dormir, cicatrices con forma de luna, o la forma en que alguien siempre te quita las orillas del pan tostado. Cosas reales. No solo lo que escriben en los reportes. Mateo lo miró un buen rato. Luego preguntó, ¿tú crees que ella todavía está allá abajo? La pregunta era tan directa que dolía. Daniel dudó. Yo creo que algo no está bien. Y cuando algo no está bien, uno no se aleja. Hace preguntas. A ellos no les gustan las preguntas. Daniel asintió. Tampoco les gustaban cuando yo era niño, pero hacerlas aún así a veces es lo más valiente que uno puede hacer. Mateo volvió a mirar la tierra. Tengo un dibujo. ¿Quieres verlo? Metió la mano en su abrigo y sacó un papel arrugado. Era un dibujo infantil tembloroso, pero Daniel pudo distinguir el rostro de una mujer con cabello largo, un collar con un círculo pequeño y un niño a su lado, con estrellas en los ojos. Fue la noche anterior, dijo Mateo. Me arropó y me dijo que me vería después del trabajo. Esa fue la última vez. La voz de Daniel se le atoró en la garganta. Tiene cara de alguien que no pudo despedirse. Mateo asintió una sola vez. Eso es lo más feo. Se quedaron callados un rato, mientras el viento levantaba hojas alrededor de sus pies. Entonces una voz cruzó el parque. Mateo, vámonos. Era la cuidadora cansada, impaciente. Mateo se levantó a regañadientes guardando el dibujo de nuevo en su abrigo. Me tengo que ir, dijo. Pero, gracias por regresar. Daniel también se puso de pie. Sacó una libreta pequeña y una pluma del bolsillo, escribió algo y arrancó la hoja. Mi número. Por si algún día quieres hablar, o si recuerdas algo, lo que sea. Mateo tomó el papel con ambas manos como si fuera algo frágil. Cuando el niño dio la vuelta para irse, se detuvo y miró hacia atrás. ¿Señor Langley? Sí. Usted es la primera persona que me miró como si me creyera. Daniel no dijo nada. Solo asintió una vez firme y seguro. Cuando Mateo desapareció de su vista, Daniel caminó despacio hacia una banca cercana. Se sentó los codos sobre las rodillas y miró el cielo sobre los árboles. Las nubes comenzaban a abrirse dejando pasar pequeños destellos de luz. En otra vida alguien le habría dicho a Mateo que lo olvidara, que siguiera adelante. Pero Daniel sabía algo mejor. Olvidar no sana, solo entierra el dolor más profundo. Hay que nombrarlo, enfrentarlo, a veces incluso desenterrarlo. Y mientras el sol se colaba entre las ramas, Daniel hizo una promesa silenciosa al niño, a la mujer de la cicatriz en forma de luna, y a esa parte de sí mismo que nunca dejó de esperar. Esta vez, alguien iba a volver. Antes de convertirse en un susurro bajo la tierra, Lucía Rivas era una llama callada constante, atenta, demasiado modesta para llamarse valiente. Trabajaba el turno nocturno en el centro de cuidados Rose Hill, al pie de una colina cercada de blanco a las afueras del pueblo. El personal la llamaba confiable. Los pacientes le decían amanecer, aunque llegaba mucho después del anochecer, tenía manos suaves. Sabía el nombre de cada hijo de los asistentes y traía muffins de canela los viernes, porque uno de los veteranos no podía dormir sin ese olor. No se quejaba, no chismeaba, y quizás por eso su ausencia fue tan fácil de reescribir. Las luces del pasillo siempre parpadeaban cerca del cuarto 12B. Y Lucía solía bromear en voz baja para sí misma, que ese era el latido del edificio. Pero esa noche no sonrió cuando abrió el expediente de la señora Tomlin y vio su nombre marcado como Denre. No resucitar sin autorización de la familia. Lucía había estado con ella esa misma mañana. La señora Tomlin se comió 3 fresas y le contó sobre el bote de pesca de su difunto esposo. No se estaba muriendo. Tenía planes, quería ver las hojas del otoño una vez más, pero para la noche ya no estaba. Los registros decían que había aspirado en su sueño.
Lucía se quedó parada junto a la cama vacía, más tiempo del necesario, mirando las sábanas estiradas como si pudieran decirle la verdad. Más tarde esa noche habló con Sandra Morales en la sala de descanso, sus voces bajas bajo el zumbido de la máquina de botanas. «Te lo juro», dijo Lucía con los dedos temblando alrededor de un vaso de unicel. Ella no estaba lista. «Aquí algo no está bien, Sandra. Esta semana he visto 3 pacientes pasar de estables a muertos, todos con DNR, todos sin llamar a la familia, sin revisión, sin autopsia». Los ojos de Sandra se agrandaron. «Lucía, ten cuidado». Lucía levantó la vista. Su voz no era de enojo, solo cansancio y tristeza. Tener cuidado no ayudó a la señora Tomlin. Sandra se inclinó hacia ella. «¿Y qué vas a hacer, Lucía?» Sacó de su bolsa un cuaderno de composición desgastado, páginas llenas de notas escritas a mano, fechas iniciales. «Estoy llevando un registro. Aún no sé bien qué está pasando, pero lo voy a saber». Hubo un golpe en la puerta de la sala de descanso. Un hombre alto con una sonrisa pulida entró sin esperar respuesta. Álvaro Castañeda. Su traje entallado era del color del humo. Su aliento llevaba un leve rastro de menta y autoridad. «Señoritas», dijo con suavidad. «Trabajando hasta tarde». Lucía se puso tensa. Sandra sonrió débil. «Solo terminando unos reportes». Álvaro echó un vistazo al cuaderno en el regazo de Lucía, los ojos entrecerrándose por medio segundo antes de volver a curvarse en encanto. «Saben», dijo mientras se acercaba al mostrador a servirse café, «siempre he admirado la dedicación. Hoy en día es rara, pero la lealtad, esa es aún más rara». Se giró y miró directamente a Lucía. «Nuestro trabajo aquí es delicado. La gente no viene a Rose Hill para vivir para siempre. Vienen para irse en paz, en silencio. A veces hay que ayudarles a lograrlo. Con compasión, discreción. Tú entiendes eso, ¿verdad, Lucía?» La mandíbula de Lucía se tensó. «Entiendo que el cuidado debe ser honesto». Álvaro dio un sorbo sonriendo sin calidez. «La honestidad es subjetiva. El consuelo, en cambio, es un bien universal. Asegurémonos de recordar lo que realmente importa». Salió de la sala dejando un silencio espeso, lleno de cosas no dichas. Lucía se puso de pie. Guardó su cuaderno en la bolsa. «Voy a sacar una copia de esto», susurró. «Si me pasa algo, quiero que alguien sepa». Sandra dudó. «¿Tú crees que él sería capaz de...?» Lucía no respondió. Ese fin de semana, Lucía y Mateo pasaron todo el sábado horneando pan de plátano. Mateo estaba sobre un banquito echando chispas de chocolate al tazón, como si fueran pequeños deseos. «Mamá», dijo de repente, «¿por qué no tienes más amigos?» Lucía rió con suavidad. «Qué pregunta tan curiosa. Solo quería saber». Ella le limpió la harina de la mejilla. «Hay gente que prefiere el silencio. Pero yo te tengo a ti, y eso ya es todo un mundo». Mateo se detuvo. «No estás triste, ¿verdad?» Lucía lo miró. De verdad, lo miró, y algo en su expresión titiló. «No, mi amor. A veces solo estoy cansada. Cansancio de adulto. Pero soy feliz cuando estoy contigo». Mateo apoyó su cabecita en su hombro. «Voy a estar contigo para siempre». Y Lucía, que había anotado el nombre de una periodista en un cuaderno, que ahora llevaba en su bolso, cerró los ojos un instante más de lo habitual. Llegó el lunes. Llovía. Lucía no manejó al trabajo esa noche. Caminó. Las llaves del auto seguían en el bolsillo de su abrigo cuando la encontraron. A la mañana siguiente el personal fue informado de un accidente trágico. Se quedó dormida. «Al volante», dijo Álvaro solemnemente, durante la reunión matutina. «Son cosas que pasan. No hay que clavarse». Sandra se quedó paralizada en su silla. No hubo memorial. No hubo foto en el tablón de anuncios. No hubo flores en el pasillo. Solo un aviso en el calendario del personal de que sus turnos habían sido reasignados. Y cuando Mateo pidió verla al orfanato, le dijeron que no tenía parientes cercanos. Pasaron semanas. Sandra intentó recuperar las pertenencias de Lucía, pero el personal dijo que no quedaba nada. Ni bolsa, ni cuaderno, ni objetos personales. Seguro lo recogió. «El forense», dijo una empleada mascando chicle, «o el condado. ¿Quién sabe?». Sandra se fue a casa esa noche y lloró en su cocina. En algún rincón de su mente resonaba la voz de Lucía.
Si me pasa algo, quiero que alguien lo sepa. Se sirvió una taza de té, se sentó y comenzó a escribir todo lo que recordaba. Ese cuaderno estaba ahora en su cajón intacto por semanas hasta que sonó el teléfono. «Hola Sandra, habla Daniel Herrera. Nos conocimos hace años». Había algo en su voz, medido, cargado. «Necesito preguntarte sobre Lucía Rivas». A Sandra le temblaron las manos. «La mataron», dijo en voz baja. «Nadie lo dice, pero eso fue lo que pasó, y creo que tú ya lo sabías». Hubo una pausa. «Necesito ese cuaderno», dijo Daniel. Otra pausa. Y luego una sola palabra. «Sí». No todos en Rose Hill sabían, pero algunos sí, y otros, quizá los peores, casi sabían. Estaba Pamela Reed, quien vivía al lado de Lucía, y a veces le llevaba sopa enlatada cuando Mateo estaba enfermo. Ella también trabajaba de noche en correos, y siempre tenía las cortinas cerradas y la lengua aún más. La noche que Lucía desapareció, Pamela escuchó gritos, no fuertes, controlados, precisos como advertencias entre dientes apretados. Miró por la mirilla, pero nunca abrió la puerta. Después, cuando alguien le preguntó si había visto algo raro esa noche, Pamela solo se encogió de hombros. No era asunto mío. Así era como pasaba, cuarto por cuarto, corazón por corazón. Todos tenían una razón para no hablar. Eric Tully, el guardia nocturno de Rose Hill, antes fue paramédico. Ahora bebía demasiado y tenía un pleito de pensión con el municipio que lo había vuelto amargado. Recordaba a Lucía. Le caía bien, era buena persona, pero también recordaba un cheque grande con apariencia oficial que llegó al día siguiente de que ella desapareciera. Estaba etiquetado como transición a retiro anticipado. Lo cobró, y desde entonces cada mañana se afeitaba evitando mirarse a los ojos en el espejo, pero no todos cayeron en el silencio. Fue el oficial James Rowe quien entreabrió la puerta, aunque fuera solo un poco. Era nuevo en el departamento. 30 años. Honesto. Tal vez demasiado. Aún llamaba a su madre todos los domingos. Aún creía tercamente que había líneas que no se debían cruzar. Cuando Daniel Herrera llegó a la estación pidiendo acceso a un viejo certificado de defunción, James no se burló. Escuchó, leyó, y luego frunció el ceño. Causa de muerte. Accidente vehicular. Sin testigos, sin foto, sin informe del forense. Tocó 2 veces el expediente, luego se recargó en su silla. Esto lo metieron a la fuerza. Daniel estaba sentado frente a él, callado, indescifrable. «No tengo autorización para reabrir esto», dijo James. «Al menos no oficialmente. Pero puedo decirte quién lo firmó». Le entregó un papel, Carl Newman, médico forense del condado. Daniel asintió doblando el nombre y guardándolo en su cartera. James dudó. «No te puedo prometer justicia, pero sí puedo ayudarte a buscarla». Empezaron con la florista, Martha Jenkins. Llevaba 20 años vendiendo flores afuera de Rose Hill. Su puesto era pequeño, de madera con pintura desgastada y un olor tenue a lavanda mezclado con tierra. Vivía sola ahora en una casa llena de fotografías viejas y sin voces con quien discutir. Cuando Daniel la encontró, ella recortaba los tallos de unos claveles rosas. Sus dedos se movían despacio como alguien que aprendió hace mucho a tratar con cuidado lo frágil. «Me acuerdo de Lucía», dijo. «Solía comprar lirios blancos para sus pacientes. Los pagaba de su bolsillo. Me decía que las flores eran como canciones de cuna para los que se estaban yendo». Daniel asintió. Recuerda la noche en que desapareció. Las manos de Martha se detuvieron. Luego lentamente volvió a tomar las tijeras. Pasó tarde. Compró un ramo y dijo que iba a ver a alguien que había estado solo demasiado tiempo. ¿A quién? No lo dijo, pero sus ojos eran distintos, como si ya se hubiera despedido de algo. Hubo un silencio, y luego añadió: «El ramo apareció en un contenedor a la mañana siguiente, intacto». Esa noche de vuelta en casa, Daniel extendió cada pieza que habían reunido: el cuaderno de Lucía, la declaración de Sandra, las irregularidades del certificado de defunción, el cheque que recibió Tully que Sandra había fotografiado en secreto, y ahora el recuerdo de Martha. Aún así algo faltaba. La bisagra. El momento en que el silencio se convirtió en complicidad, y como suele pasar, llegó por alguien inesperado. María Grayson casi nunca abría el correo, pero esa mañana Álvaro había sido descuidado y el sobre simple sin marcas
Se le había caído del portafolio. Casi no lo lee, pero el nombre. Lucía Rivas estaba escrito con bolígrafo en la parte superior del memo interno, y algo en ese nombre la jaló como un hilo suelto en una tela. El memo era breve. Estado DNR procesado. No es necesario contactar a la familia. Acción final autorizada. La fecha era de 2 días, antes de la muerte de Lucía María. Llevaba 22 años casada con Álvaro. Lo conoció en la Facultad de Derecho. Sabía cómo sonreía cuando mentía. Sabía cómo su voz se volvía más calmada, más fría cuando estaba encubriendo algo. También recordaba a Lucía, la enfermera de ojos tímidos y manos firmes, la que llevaba cobijas extras a su mamá cuando estaba muriendo en Rose Hill. Esa noche María no durmió. Se sentó al borde de la cama de visitas y se quedó mirando el documento hasta que el amanecer lo tiñó de oro. No le dijo a Álvaro que lo sabía. Aún no. En cambio, llamó a Sandra Morales. «Necesito ver a alguien», dijo. «Alguien que crea que Lucía no simplemente desapareció». Daniel se reunió con María 2 días después en una mesa del fondo de un café que olía a canela y traición contenida. Ella estaba serena, pero su voz tembló una vez. «No quería creer que él fuera capaz de esto», dijo. «Pero creo que siempre lo fue. Simplemente no quería verlo». Le entregó el memo. Sus ojos estaban vidriosos pero secos. «No puedo deshacer lo que ya pasó, pero si esto ayuda a que ese niño sepa la verdad, llévatelo». Se levantó para irse, pero luego se volvió. «¿Sabes lo que Lucía le dijo a mi mamá el último día que estuvo viva?» Daniel negó con la cabeza. Le dijo: «Ya no tienes que tener miedo. Me voy a quedar». Así era ella, incluso cuando ya sabía que estaba rodeada de lobos. Esa tarde Daniel volvió a sentarse con Mateo en el parque. El niño se había dibujado estrellas en las manos con una pluma azul. Dijo que eso lo hacía sentir más cerca de ella. «Creo que estaría orgullosa de ti», dijo Daniel. Mateo lo miró. «¿Por qué?» «Porque dijiste la verdad, y la verdad se oye fuerte, incluso cuando se susurra». Mateo ladeó la cabeza. «Vamos ganando». Daniel sonrió apenas. «Apenas nos están empezando a escuchar». El salón olía ligeramente a dinero y rosas colocadas en altos floreros de cristal que decoraban el centro de cada mesa cubierta con manteles de lino. Guirnaldas de luces brillaban sobre los invitados como una mentira bien pulida. Era una gala benéfica para el cuidado de adultos mayores, organizada por la Fundación Rose Hill y Álvaro Castañeda. Era el orador principal. Daniel Herrera no quería estar ahí. Su traje entallado le quedaba como una armadura. Su sonrisa cuando aparecía era frágil. Caminaba entre donadores y miembros del consejo, con más que papeles en el bolsillo del saco. Cargaba la verdad de Lucía ahora, y le ardía en la piel como fuego contenido. Álvaro estaba junto al escenario, copa en mano, su voz cálida, mientras encantaba a la esposa de un juez local. Reía suave con práctica, como si el nombre, Lucía Rivas, jamás hubiera cruzado su vida. Daniel se acercó despacio, no interrumpió, esperó a que Álvaro volteara y lo viera. Hubo un destello, reconocimiento, molestia, cálculo, y luego volvió la máscara. «Señor», Langley dijo Álvaro extendiendo la mano. «No esperaba verlo esta noche». Daniel la estrechó brevemente. «Yo tampoco». Álvaro señaló una mesa al frente. «Acompáñeme. Creo que tenemos más en común de lo que imagina». Daniel lo siguió mientras el murmullo de los violines subía detrás de ellos. Ya sentados, Álvaro se inclinó hacia él. «Usted es un hombre que entiende el poder», dijo. «Ha construido imperios de la nada. Sabe lo que cuesta subir. No es pureza, es pragmatismo». Daniel no parpadeó. Eso fue lo que le pasó a Lucía. Pragmatismo. Álvaro sonrió delgado. Las tragedias pasan. La gente se exige demasiado. Se pasa de sus límites. Ella estaba inestable al final. Errática. Usted ha visto los registros. He visto certificados de defunción falsificados y una orden de no resucitar procesada sin consentimiento familiar 2 días antes de que muriera. Álvaro giró su vino en la copa. «Qué melodramático. Ha estado hablando con la gente equivocada. He hablado con la gente a la que silenciaron», dijo Daniel en voz baja. «Con Sandra, con María. Incluso una florista recuerda más de lo que a usted le conviene».
Álvaro soltó una risa seca. La memoria es frágil. La gente ve lo que necesita ver. No respondió Daniel. La gente ve lo que le dicen que no vea. Pero recuerda, cuando le piden olvidar, hubo una pausa. La mesa entre ellos pareció encogerse. Los ojos de Álvaro se endurecieron. No quiere hacerse enemigo mío. Daniel entrelazó las manos. Ya lo hizo el día que enterró a una madre antes de que su hijo pudiera despedirse. Álvaro se recargó estudiándolo. ¿Quiere ser un héroe? Está bien, pero entienda lo que viene. Si sigue adelante, va a quemar más que mi nombre. Arrastrará a toda la fundación, cientos de empleos, vidas. Los mismos programas que usted alguna vez financió. No vengo a rescatar una institución, dijo Daniel en voz baja. Vengo por un niño que cree que su mamá todavía le llama desde bajo la tierra. Álvaro bufó. Ahórrame la poesía. Daniel se puso de pie. No la merece. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Una última cosa dijo, sin mirar atrás. No necesito destruirte. La verdad se encargará de eso sola. Los nudillos de Álvaro se pusieron blancos sobre el tallo de la copa. Afuera el aire nocturno era fresco, cortante, con olor a pino y a leña distante. Daniel exhaló, y la tensión fue abandonando sus hombros como la marea que retrocede. Rodeó el perímetro del salón de eventos y se detuvo en la parte trasera donde los botes de basura estaban en silencio, ignorados. No sabía por qué, pero había algo en ese lugar. Lo descartado, lo que nadie ve, que se sentía apropiado. Fue entonces cuando la vio María. Estaba sola, envuelta en un chal, con una expresión imposible de leer. Él ya sabe, dijo en voz baja. Daniel asintió. Y no le importa. Lo sé. Dudó un momento. Luego añadió. Pero está equivocado. Se volvió hacia él, y su voz se quebró apenas. Tú tenías razón sobre Lucía. Era de esas mujeres que incomodaban a la gente porque decían la verdad con tanta suavidad, que nadie se daba cuenta de que eso también era fortaleza. Daniel bajó la mirada. Ojalá la hubiera conocido en vida. María se acercó. Le habrías caído bien. Tú escuchas con los ojos. Se quedaron en silencio, el viento pasando entre ellos como un fantasma. Entonces María sacó algo de su bolso. Una memoria USB. Él no sabe que la copié. Registros del hospital. Correos internos. Suficiente para hacer ruido. Daniel la tomó con ambas manos. Tengo miedo, susurró ella. Él asintió. Yo también. Pero quizá no se trata de no tener miedo, sino de hacerlo con miedo. María sonrió apenas. Él siempre dijo que el miedo era debilidad. Creo que se le olvidó, que ahí es donde empieza nuestra fuerza. Esa noche Daniel se quedó en el estacionamiento del orfanato, observando la ventana donde brillaba tenue la luz nocturna de Mateo. No entró. En lugar de eso dejó una bolsita de papel en los escalones. Adentro había una libreta nueva, una caja de colores y una nota. Para tus dibujos, para tus estrellas, para las cosas que intentaron enterrar pero tú seguiste recordando. Cuando Mateo la encontró a la mañana siguiente no sonrió. La sostuvo como se sostiene algo que uno nunca estuvo seguro de recibir, no como un regalo, sino como una verdad de vuelta. En la contraportada del cuaderno, escrita con la letra de Daniel, había una sola frase. La verdad suena más fuerte cuando alguien se atreve a decirla contigo. La tierra siempre había sabido guardar sus secretos. Esa mañana el panteón estaba más silencioso de lo normal, demasiado para ser primavera. Ni los pájaros se movían cuando la camioneta cruzó los portones sin marcas, pero con propósito. El aire colgaba pesado con una anticipación que olía a pasto húmedo y a algo más viejo, algo hueco. Daniel estaba de pie junto al oficial James Rowe, portapapeles en mano, las botas firmes sobre la tierra a unos metros de la tumba de Lucía, el mismo lugar donde un niño pequeño una vez susurró a la tierra, «Ella sigue ahí abajo». Hoy iban a escuchar. Habían sido semanas de trámites, permisos, financiamiento privado y un juez discreto que le debía un favor a María Grayson. Aún así todo se hizo en susurros, sin prensa, sin público. Solo 5 personas que entendían lo que significaba perturbar a los muertos para darle paz a los vivos. El equipo forense estaba encabezado por la doctora Elena Bishop, una mujer de 60 años que llevaba el cabello gris trenzado por la espalda y hablaba como quien ha pasado la vida viendo a otros mentir. Observó la tumba, luego miró a Daniel.
La trataré con cuidado. Gracias, dijo Daniel. Su voz salió ronca. La excavación empezó despacio con paladas suaves cuidadosas, quitando la primera capa de tierra. Daniel no pudo obligarse a mirar directamente. En lugar de eso observó el viento moverse entre los árboles. Escuchó el ritmo suave de la pala. Mateo no estaba ahí. La noche anterior, Daniel le había preguntado si quería ir. Mateo negó con la cabeza. Yo ya sé que está ahí. No necesito ver cómo lo prueban. Así que Daniel se quedó en su lugar. A mitad del proceso, la doctora Bishop se arrodilló junto a la tumba y pasó la mano suavemente por el borde del forro interior del ataúd. Frunció el ceño. «¿Algo anda mal?», preguntó Rowe. Ella no respondió de inmediato. Luego, en voz baja: «Hay una fractura en la fibra de vidrio horizontal. No es por el tiempo». Daniel se acercó. «¿Qué significa eso?». Ella levantó la vista. «Significa que algo empujó desde adentro». El silencio cayó como polvo. La doctora Bishop limpió con cuidado los restos del sellado. Más detalles salieron a la luz: marcas de rasguños en el interior, 2 uñas rotas incrustadas en la resina. Daniel sintió que el estómago se le revolvía. La doctora exhaló su voz, apenas un susurro. No estaba dormida cuando la pusieron aquí. James se puso pálido. La causa de muerte en el certificado fue trauma por accidente de auto. «No hay señales de trauma por golpe», dijo Bishop. «Ningún hueso roto, solo signos de hipoxia y pánico». Daniel miró el ataúd. «Despertó», murmuró. Bishop asintió apenas. «Y nadie escuchó», añadió. Daniel, ahora más bajo. Nadie estaba escuchando. Dio un paso atrás. Luego cayó de rodillas junto al borde de la tumba. Durante un largo momento no dijo nada. Mantuvo los ojos abiertos, pero su expresión cambió, como si algo dentro de él se desmoronara. Sin romperse, finalmente susurró: «No a los demás, no a la doctora, ni siquiera para sí mismo». Le habló a Lucía: «Perdón por haber tardado tanto». El informe se completó esa misma noche. James Rowe tecleó cada palabra con la paciencia de quien acomoda huesos. La doctora Bishop lo confirmó. La causa de muerte no pudo haber sido un accidente automovilístico. Lucía Rivas fue colocada con vida en el ataúd. Los rasguños, los moretones en las muñecas, los fragmentos de pegamento bajo sus uñas contaban la historia que el expediente intentó callar. María leyó el informe en su cocina, bajo la luz que zumbaba levemente. Se sirvió un vaso de agua y lloró en silencio. No eran lágrimas dramáticas, eran agotadas, contenidas por demasiado tiempo. El tipo de llanto que llega cuando sabes que sin querer ayudaste a que algo terrible durara más de lo debido. Cuando terminó, dobló el informe, lo selló en un sobre y lo dirigió a Fiscalía del Distrito. Atención, División de Muertes no resueltas. Se detuvo antes de cerrarlo y con letra cuidadosa añadió: «Para Mateo Rivas, porque los muertos merecen la dignidad de la verdad». Esa noche Daniel fue al orfanato. Mateo estaba sentado en los escalones, cuaderno en mano, dibujando un árbol cuyas raíces llegaban hasta un espacio en forma de corazón bajo tierra. Daniel se sentó a su lado sin decir nada. «Ya no sueño con ella», dijo Mateo después de un rato. «Eso es algo bueno». Mateo miró al cielo. «Es algo triste, pero también más tranquilo. Ya no duele igual». Daniel observó cómo el lápiz del niño se movía por la página. «Hoy encontramos algo». Mateo no dejó de dibujar. «Lo sé». Daniel lo miró de reojo. «Ella peleó», dijo. «Mateo, siempre supe que lo haría. Por eso seguí viniendo a la tumba. No porque creyera que seguía viva, sino porque no se había rendido». Volvieron a quedarse en silencio, sentados uno junto al otro. Daniel metió la mano a su abrigo y le entregó a Mateo un papel doblado. «¿Qué es?», preguntó el niño. «Su informe. La verdad». La parte que intentaron enterrar. Mateo lo abrió despacio, recorriendo la hoja con la mirada. Sus labios se movieron un poco al leer, luego se detuvieron. Después de un momento dijo: «Puedo quedármelo. Es tuyo». Mateo lo dobló con cuidado y lo guardó detrás de su dibujo. Ella no dejó nada. Ni cosas, ni casa, ni siquiera una voz. Pausó. «Pero esto es como una voz». Daniel sonrió leve, casi imperceptible. «Te tiene a ti», dijo Mateo.
Lo miró con unos ojos demasiado viejos para su edad. ¿Crees que sabía que yo iba a seguir viniendo? Creo que tenía la esperanza de que alguien lo haría. Mateo se recargó en el costado de Daniel y el hombre rodeó su hombro con el brazo, no como gesto, sino como promesa, sin prensa, sin tribunal, sin discursos de victoria, solo presencia. Y por primera vez, Daniel no se sintió como alguien que venía a salvar a un niño. Se sintió como un hijo respondiendo el llamado de una madre que nunca dejó de luchar, ni siquiera en silencio. La mañana en que se supo la verdad, el cielo estaba despejado. No hubo truenos, ni música de fondo, solo sol, de ese que entra suave sin pedir permiso tocando hasta los rincones más fríos del pueblo. Así sucedió, no con un grito, sino con un susurro que ya no se podía ignorar. Daniel estaba en la plaza del pueblo junto al oficial James Rowe, con el expediente en la mano como si fuera una confesión frágil. Detrás de él, María Grayson se ajustó el cuello del abrigo con la barbilla en alto apenas evitando el temblor. La doctora Bishop también estaba ahí erguida en una calma desafiante, y junto a las escaleras en un rincón que las cámaras no alcanzaban a capturar, Mateo sostenía la mano de Daniel, dedos pequeños apretando con una determinación silenciosa. Álvaro Castañeda ya estaba en el podio, su voz pulida, sus gestos ensayados. Un cartel de campaña ondeaba a sus espaldas. Integridad en el liderazgo. Estaba a la mitad de una frase algo sobre recuperar la confianza, cuando Daniel dio un paso al frente. «Perdón por interrumpir», dijo Daniel sin levantar la voz, pero el micrófono lo captó de todos modos. Los ojos de Álvaro se entrecerraron y por un momento, solo un momento, pareció un hombre que se da cuenta que la marea ha cambiado y que su casa estaba construida sobre arena. «Señor Langley», dijo con la sonrisa ya agrietada en las orillas, «este no es el momento». «Sí lo es», dijo Daniel. «Es exactamente el momento», dijo Daniel. Se giró hacia la gente reunida. No era una multitud, quizás 70 personas. La mayoría había ido por el café gratis y algunos botones de campaña, pero ahora estaban en silencio, inclinándose hacia adelante. «No tenía pensado hablar», continuó Daniel, «pero alguien tiene que hacerlo». Levantó la carpeta. «Hace 2 meses, un niño de 6 años venía cada semana a la tumba de su madre y le decía a quien quisiera escucharlo que ella no debía estar ahí, que algo no estaba bien. Nadie le creyó». Pausó. La mano de Mateo apretó más fuerte. «Yo conocí a ese niño. Lo escuché. Seguí el camino que dejó con sus lágrimas. Y lo que encontramos...» Su voz se quebró pero se mantuvo firme. «Lo que encontramos fue a una mujer enterrada viva, una enfermera llamada Lucía Rivas. Una madre, una mujer que decía la verdad». Un murmullo recorrió al público. Daniel abrió la carpeta y comenzó a leer. Resultados de la autopsia. Órdenes DNR. Falsificadas la declaración notariada de María. La foto del ramo tirado a la basura. Los leyó como si fueran escrituras sagradas. Cuando terminó no hubo aplausos. Solo silencio del que cae cuando por fin aterriza algo pesado. Y luego vinieron las preguntas. Primero bajas, luego más agudas. ¿Es verdad esto? ¿Quién firmó esos papeles? ¿Por qué nadie dijo nada? Álvaro dio un paso al frente ajustándose la corbata. «Esto es un malentendido lamentable», dijo su voz cayendo en un ritmo frío cortado, un intento de politizar un duelo personal. «Todos sufrimos de forma distinta, pero...» no dijo. María con calma. Álvaro se giró. Su voz no fue fuerte, pero se oyó claro. «No finjas que no sabías. Yo leí el memo. Tú lo firmaste». El viento le movió suavemente el cabello hacia atrás. «Una vez me dijiste que hay personas que simplemente no encajan en sistemas que no pueden controlar. Pero Lucía no quería control. Solo quería proteger a sus pacientes, y por eso la destruiste». La mandíbula de Álvaro se tensó. «María, te perdoné antes de saber siquiera que estaba perdonando», dijo ella, «pero no lo voy a hacer otra vez». El silencio que siguió no estuvo vacío. Estuvo lleno de rendición de cuentas, de memoria, de 1000 pequeñas traiciones que la gente tolera, hasta que se harta. Y entonces alguien desde el fondo gritó: «¡Revisen las otras muertes!». Y otra voz. ¿Cuántas más? Álvaro abrió la boca pero ya no tenía nada que decir. El oficial Rowe
Dio un paso al frente. Señor Grayson, va a tener que acompañarnos. No fue un arresto dramático, sin esposas. Solo un hombre bajando lentamente de un escenario que nunca mereció. Mientras pasaba junto a Daniel y Mateo, bajó la mirada hacia el niño. Hubo un destello en su expresión, no remordimiento, no miedo, algo más frío. «No sabes lo que empezaste», dijo Mateo. Lo miró firme. «Yo no lo empecé», dijo en voz baja. «Tú sí. Yo solo no dejé que se quedara escondido». Álvaro parpadeó aturdido solo un segundo. Luego se dio la vuelta. La plaza comenzó a vaciarse. Las conversaciones brotaban urgentes, confusas, decididas. Pero Daniel no se movió. Miraba a Mateo, que trazaba con el pie una línea sobre una grieta en el concreto. «Ella fue valiente», dijo Mateo. No gritó, solo trató de resistir. Daniel se arrodilló junto a él. «Tú también fuiste valiente». Mateo negó con la cabeza. «No, yo solo fui ruidoso». «¿Y hay diferencia?» Mateo lo pensó. Luego sonrió. «Supongo que no». Desde el otro lado de la plaza María los observaba. Tenía los ojos húmedos pero la espalda erguida. Por primera vez en años no guardaba secretos, ni siquiera los suyos. Se acercó y se arrodilló junto a Mateo. «Tu mamá ayudó a la mía una vez», dijo. Se quedó con ella una hora después de su turno. No tenía por qué hacerlo, pero dijo que nadie debería morir sintiéndose solo. Mateo la miró. «No murió sola». María sonrió. «No, no murió sola». Se quedaron ahí los tres, mujer, hombre, niño, cada uno cargando una parte de la historia de Lucía, y ninguno la cargaba solo ya. Esa noche en el panteón, alguien dejó una lápida nueva, simple, pulida, colocada junto a la que antes fue demasiado sencilla. Decía Lucía Rivas, madre enfermera portadora de la verdad. No gritó, solo resistió. Junto a ella, una cajita de madera fue colocada sobre el pasto. Dentro, el dibujo de Mateo, un árbol cuyas raíces envolvían suavemente un corazón bajo la tierra, y una nota doblada escrita con la letra cuidadosa de un niño. «Mamá, te escuché. Ahora ellos también». La celda estaba limpia, silenciosa. Demasiado silenciosa para un hombre como Álvaro Castañeda. Las paredes eran pálidas. La luz de arriba parpadeaba como si no pudiera decidir si quedarse o no. Estaba sentado al borde de una litera angosta, las manos sobre las rodillas, como si aún esperara que alguien abriera la puerta y le explicara que todo había sido un malentendido. Pero nadie llegó. El silencio no era castigo, era reflexión, y en esa reflexión todo lo que Álvaro había construido durante una vida regresaba a él, no como triunfos, sino como sombras, nombres sin calor, aplausos sin sentido, un poder que desapareció en cuanto los titulares cambiaron. Por primera vez en años, era solo un hombre en una silla, sin podio, sin esposa a su lado, sin la manta de su fundación detrás. Solo ecos. La detective Janice Holloway fue asignada para tomar su declaración, alrededor de 50 y tantos años, con mechones plateados recogidos en un chongo firme sin rodeos. No suavizó su tono, no se apuró. Puso el expediente sobre la mesa de metal y golpeó 2 veces con su pluma. «Tú sabías», dijo Álvaro. Miró sus propias manos. «No tomaste decisiones en pánico», continuó ella. «Fueron calculadas. Los documentos falsos, la presión al forense, los pagos, los correos que borraste y los que tu esposa guardó». Álvaro no se inmutó. «Quiero entender algo», dijo Holloway. «No para el informe. Para mí. ¿Por qué ella? ¿Por qué Lucía?» Álvaro al fin alzó la vista. Su voz era áspera. Hacía demasiadas preguntas. «Eso hacen las enfermeras», dijo Holloway. «Preguntan cuando algo no cuadra». Él la miró sin enfocarla, como viendo más allá. «Me miró esa noche», dijo. «No me acusó. No gritó. Solo me miró. Como si pudiera verme por dentro. Como si ya supiera lo que había hecho». «¿Lo sabía?», preguntó Holloway. Él no respondió. Ella deslizó una fotografía sobre la mesa. La nueva lápida de Lucía. La que el pueblo colocó junto a la tumba que la traicionó. Álvaro la observó. Su boca se apretó. «La van a convertir en algo que no era», murmuró. No respondió Holloway. «La recordarán por los que fue. Y a ti, por lo que intentaste borrar». Sus dedos se cerraron lentamente en puños. «No sabes lo que este pueblo le hace a los hombres que caen».
Ella lo miró a los ojos. No necesito saberlo. Sé lo que le hace a las mujeres que se atreven a mantenerse en pie. María lo visitó una vez. No vestía de negro. No se sentó. Permaneció de pie detrás del vidrio, los brazos cruzados, el corazón temblando. Álvaro levantó el auricular. María dudó. Luego levantó el suyo. No dijo nada. Él carraspeó. «Viniste». Su voz fue un hilo. «Quería ver tu cara, no la del evento, la real». La sonrisa de Álvaro fue amarga. «Decepcionada», no dijo ella, tampoco sorprendida. «Esa es la verdadera tragedia». «No». Él desvió la mirada. «Construí todo para nosotros». «Lo construiste para ti», respondió ella. «Solo me arrastraste contigo para disfrutar la vista». Él cerró los ojos. «¿Me odias?». Los ojos de María se suavizaron, pero no por compasión. No dijo: «Te compadezco, porque en algún punto creíste que merecías ser intocable». Se puso de pie. «Y ahora lo eres. Solo que no de la forma que imaginabas». Él no la vio salir, pero sintió cómo el cuarto se hacía más pequeño. El juicio fue rápido. La evidencia contundente. Correos, grabaciones, testimonios. El mismo pueblo que alguna vez aplaudió a Álvaro con copas alzadas, ahora lo observaba desde detrás de los periódicos y las persianas cerradas. La sentencia se dictó una mañana gris de esas que hacen pensar en lluvia, aunque no caiga ni una gota. Daniel estaba ahí. También Mateo, sentado al fondo con las manos pequeñas entrelazadas, los ojos fijos. Cuando Álvaro se puso de pie para hablar, la sala enmudeció. Carraspeó. Su traje ya no le quedaba como antes. Su voz, aunque aún pulida, se quebraba en las orillas. «No espero perdón», dijo. «Solo pido que recuerden que no siempre fui esto». Daniel se levantó. «Quizá no naciste siendo esto», dijo, «pero lo elegiste. Cada encubrimiento, cada firma, cada vez que viste a alguien más débil y decidiste que no valía». Álvaro miró al niño junto a él. «Convertiste a un niño en tu enemigo». Mateo no habló. No tenía que hacerlo. El mazo del juez cayó. 27 años sin posibilidad de libertad condicional. En los primeros 12, Álvaro parpadeó una vez. Luego bajó la cabeza. Afuera del tribunal, el sol finalmente rompió las nubes. Daniel y Mateo caminaron hacia los escalones, donde una vez habían dejado una bolsita de papel, el mismo lugar donde se encontró el primer dibujo. Mateo se sentó. «¿Ya se acabó?», preguntó Daniel. Respiró hondo. «La peor parte sí. Lo demás tomará tiempo». Mateo asintió despacio. Se veía triste. Daniel ladeó la cabeza. «¿Álvaro?». «Sí», dijo. Mateo, no arrepentido, solo vacío. Daniel le rodeó el hombro con el brazo. Algunas personas cargan con el peso de lo que hicieron. Otras cargan con el peso de lo que se negaron a ser. Mateo lo miró hacia arriba. «¿Tú cuál eres?». Daniel sonrió. «Intento no ser ninguno. Solo intento estar presente». El niño se recargó en él. Al fondo la gente pasaba. Algunos se daban cuenta. La mayoría no. Pero en ese pequeño rincón del mundo 2 vidas habían cambiado de forma. No por venganza, no por victoria, sino por la verdad, dicha, vivida y escuchada. La habitación era pequeña, de concreto estéril, el tipo de lugar diseñado para encerrar lo que nadie quiere ver. Álvaro Castañeda estaba solo frente a una mesa de acero. Sus manos aún eran fuertes, pero ya no apretaban con certeza. Miraba al suelo, no por vergüenza, sino porque ya no había nada digno hacia donde levantar la vista. La puerta se abrió. Pasos suaves, medidos. Daniel entró, sin guardias, sin ruido. Solo ellos dos, como debía haber sido desde el principio, lejos de micrófonos, lejos de tribunales, lejos de los discursos pulidos que ambos usaron como piel. Álvaro no levantó la cabeza. «Sabía que vendrías», dijo. «Estuve a punto de no hacerlo», respondió Daniel, «pero había una cosa que necesitaba decir y otra que necesitaba oír». Álvaro exhaló lento y parejo. «Conseguiste lo que querías». Daniel se acercó. «No, yo no quería verte tras las rejas. Yo quería que Lucía regresara a casa con su hijo, pero no pude darle eso, así que le di la verdad». Álvaro finalmente lo miró. Sus ojos estaban enrojecidos, cansados de una forma que Daniel reconoció,
no por falta de sueño, sino por cargar una vida que colapsó bajo su propio peso. Era buena enfermera, dijo Álvaro en voz baja, demasiado buena. Daniel se sentó frente a él. Eso es una confesión, no dijo Álvaro. Eso es un arrepentimiento. Daniel se inclinó hacia adelante. Entonces di la verdad, toda no porque te liberes, sino porque allá afuera hay alguien pequeño con miedo que aún está aprendiendo a confiar, que necesita saber cómo suena la justicia cuando viene de quien la rompió. Álvaro parpadeó, y entonces finalmente empezó. Ella vino a mí, dijo, sin amenazas, sin exigencias, solo con su cuaderno. Ese pequeño de espiral, me dijo, creo que alguien está cometiendo errores y está lastimando gente. Soltó una risa breve, amarga y apagada. Errores. Así los llamó. No tenía idea. Lo tenía todo, lo corrigió Daniel con suavidad. Solo eligió no usarlo como un arma. Álvaro se frotó la frente. Pensé que si le ofrecía dinero se detendría, pero no quería dinero. Quería responsabilidad, y ahí supe. ¿Qué supiste? Que no se iba a detener. Y si ella no se detenía, otros podrían empezar. Todo se vendría abajo. Así que la enterraste, dijo Daniel. Álvaro se estremeció. No quise matarla. Quisiste callarla. Álvaro asintió. No se suponía que despertara. El silencio llenó el cuarto como marea. Daniel miró sus propias manos. Rasgó el interior del ataúd. Lo sabías. Los ojos de Álvaro se llenaron no de lástima, sino del dolor crudo de la consecuencia. Estaba viva, dijo Daniel con voz débil pero firme. Y tú sabías que podía estarlo. Solo que no esperaste el tiempo suficiente para saberlo. Álvaro susurró. No esperé nada. Daniel cerró los ojos. Ahí estaba. No redención, no disculpa. Solo la verdad desnuda, golpeada y demasiado tarde. Álvaro se limpió el rostro con el dorso de la mano. A veces la escucho, en la noche, no gritando, respirando. Daniel lo miró, no gritó, solo resistió. Álvaro dejó que eso se asentara en su pecho como piedra. Arruiné todo, dijo. Daniel se puso de pie. No solo arruinaste las partes que sí podían haber importado. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. No vine a perdonarte. Eso no me corresponde. Pero vine a decirte esto. Ella ganó. Álvaro parpadeó. Cada vez que su hijo se ríe, ella gana. Cada vez que alguien dice su nombre con respeto en lugar de vergüenza, ella gana. No la borraste. La volviste inolvidable. Daniel metió la mano en su abrigo y dejó algo sobre la mesa. Un dibujo. De Mateo. Un árbol con raíces que envolvían con cuidado un corazón. Álvaro lo miró. Su mano flotó unos segundos. Luego bajó lentamente para tocar el papel. Por un momento, solo lo contempló. Daniel caminó hacia la puerta, la abrió a la mitad y miró hacia atrás. Dijiste que ella hacía demasiadas preguntas, dijo Daniel. Ese nunca fue el problema. Álvaro levantó la mirada. El problema continuó. Daniel, fue que tú tenías demasiadas respuestas y ninguna era honesta. Dejó la puerta abierta al salir y por primera vez Álvaro Castañeda no se apresuró a cerrarla. Simplemente se quedó ahí con el dibujo bajo sus dedos, dejando que el silencio hablara de vuelta. La casa tenía 2 recámaras, un columpio en el árbol y un porche que daba al oeste, donde el cielo siempre parecía suavizarse antes de oscurecer. Daniel la encontró después del juicio en una calle tranquila que olía a madreselva en primavera. No era grande, pero no necesitaba serlo. Solo necesitaba sentirse segura. Y por primera vez, en mucho tiempo, esa palabra no era una fantasía. Era una decisión. Mateo se mudó 2 semanas después con una sola maleta, un cuaderno para dibujar y un oso de peluche que ya no tenía nombre. Solo recuerdos. No llamaba a Daniel papá. Aún no. Pero ya no dudaba cuando Daniel le tomaba la mano. Y eso ya era en sí un nuevo comienzo. Cada mañana hacían el desayuno juntos. Hotcakes los domingos, pan tostado y fruta los días de escuela. Mateo insistía en cortar las fresas él mismo, aunque quedaran disparejas. Mi mamá me dejaba hacer esto, dijo una vez limpiándose el jugo con los dedos. Decía, no importa si están algo chuecas, así saben mejor. Daniel sonrió y asintió. No se apresuró a responder. Estaba aprendiendo a dejar espacio para el silencio de ese que no duele, pero permite que los recuerdos caigan suavemente.
A veces sanar suena como una cocina tranquila. Un cuchillo afilado y un niño recordando fresas visitaban el panteón una vez por semana. No porque Mateo lo necesitara, sino porque quería que ella supiera que estaba bien. Siempre llevaba algo distinto. Una piña del bosque, un dibujo, un listón, una vez incluso una nota doblada tan fuerte que Daniel no pudo leerla, pero lo vio presionarla contra la lápida como un secreto entregado entre mundos. En una de esas visitas, Mateo se sentó junto a la tumba y dijo: «Ya no sueño con ella como antes». Daniel lo miró. «¿Y eso te pone triste, Mateo?». Lo pensó un momento. «No, creo que ahora ella sueña conmigo». En la escuela Mateo volvió a dibujar, no solo corazones y estrellas, sino escenas completas. Bosques, personas, casas hechas de luz. Una tarde su maestra llamó a Daniel. Es callado pero amable. Y cuando otro niño lloró la semana pasada, Mateo se sentó a su lado durante 20 minutos. No dijo nada. Solo se quedó. Daniel sonrió al teléfono. Eso suena a su madre. Llegó la primavera. El porche floreció con macetas que Mateo ayudó a plantar. Daniel le enseñó a cortar las hojas secas con cuidado, como no todo lo que parece perdido lo está realmente. Hablaban más ahora, no solo del pasado, sino de lo que venía. «¿Puedo ser alguien distinto aquí?», preguntó Mateo una vez. Daniel levantó la vista desde el jardín. «¿Distinto a quién?». «Al niño que lo perdió todo». Daniel se levantó y se limpió las manos. «No tienes que dejar de ser él. Solo vas a crecer a su alrededor». Mateo asintió despacio. «Como un árbol con una cicatriz». Exactamente así. Una noche mientras guardaba los trastes, Daniel encontró una hoja doblada sobre la encimera. Era la letra de Mateo. «No tienes que tener miedo de que me vaya. Yo sé que no lo harás. Los dos nos quedamos». Daniel se sentó y miró la nota por un largo rato. Luego la guardó en el cajón superior junto al reloj viejo de su madre y el obituario de Lucía, ese que él mismo reescribió, empezando no con cómo murió, sino con cómo vivió. A veces al atardecer, Daniel se sentaba en el porche con una taza de café y veía a Mateo columpiarse bajo el roble con el cabello enredado en el viento y la risa elevándose como algo que había vuelto a ser suyo. Los vecinos pasaban, saludaban con la cabeza, levantaban la mano. Algunos conocían la historia, la mayoría no, pero nada de eso importaba, porque a veces las vidas más extraordinarias se tejen con tardes ordinarias con manos pequeñas, gracia silenciosa, y la manera en que dos personas pueden reconstruirse desde los escombros. Sin tener que decir, «Estoy roto», solo siguen apareciendo. Juntos. Una noche mientras el sol se derramaba como miel lenta sobre las duelas del piso, Mateo llegó al cuarto de Daniel con una cobija en los brazos. «¿Puedo dormir aquí esta noche?». Daniel abrió las sábanas. «Claro que sí». Se acostaron en el murmullo suave del anochecer, lado a lado, el ventilador girando despacio arriba. Después de un largo silencio, Mateo susurró: «¿Tú crees que a ella le gustaría este lugar?». La voz de Daniel se quebró un poco. «Creo que aquí sentiría paz». Mateo asintió. «Yo también». Pasaron unos minutos. Luego Mateo se dio la vuelta y susurró una cosa más tan quedito que Daniel no estuvo seguro de haberlo imaginado, pero fue real. «Buenas noches, papá». Daniel no respondió de inmediato. Solo buscó la mano del niño bajo la cobija, la sostuvo como si fuera algo sagrado, y dejó que el silencio dijera todo lo que él no podía. En el silencio que siguió a todo el juicio, los titulares, las olas de indignación que poco a poco se disipaban, la vida no volvió a ser normal. Eligió en cambio volverse algo nuevo. La gente empezó a mirar más de cerca, a los archivos, a las madres, a las enfermeras silenciosas que nunca pidieron aplausos pero que daban testimonio cada noche. Algunos escribieron cartas a viejos colegas, otros visitaron tumbas que llevaban años evitando, y algunos por primera vez escucharon cuando alguien susurró: «Algo está mal». Y Mateo, ahora un niño con la mirada más firme y los sueños más tranquilos, dijo una vez en el porche: «No quiero que lo que le pasó a ella sea el final, quiero que sea la razón por la que alguien más se salve». Daniel asintió. «Entonces seguiremos contando su historia, no porque sea fácil, sino porque importa». Lo que comenzó como la voz temblorosa de un niño en un cementerio se volvió algo más grande, algo inquebrantable.
La verdad cuando se entierra no muere. Espera, y cuando emerge nos pide algo, que miremos, que escuchemos, que le creamos a los que guardan silencio, porque en algún lugar hoy mismo hay otro, Mateo, otra Lucía, otro silencio que necesita romperse con bondad, con valentía, o con alguien que simplemente se niega a darse la vuelta. Y quizás esa es la justicia más poderosa de todas, no la que castiga, sino la que ve, la que levanta, la que ama al fin. En la quietud que vino después del juicio del ajuste de cuentas público de la reconstrucción callada, algo más suave empezó a crecer, no solo justicia, sino comprensión, porque historias como la de Lucía no terminan en los tribunales. Continúan en los pasillos de hospitales, en orfanatos, en rincones olvidados, donde alguien sigue teniendo miedo de hablar. Y donde alguien más tiene que ser lo suficientemente valiente para quedarse y escuchar. Daniel dijo una vez, la verdad no grita, es paciente, y cuando al fin la oímos no exige, solo pregunta. Pregunta si estamos poniendo atención a las bondades invisibles, a las advertencias suaves, al niño callado que sabe más de lo que debería, a la mujer que se atrevió a decir, esto no está bien, aunque nadie estuviera listo para creerle. Esta no es solo la historia de Lucía, es de todas las mujeres que han sido silenciadas, de cada cuidadora que pasó desapercibida, de cada adulto mayor que confió y fue traicionado, y también es de quienes seguimos aquí, para recordar, para cambiar las cosas y para decir la verdad en voz alta. Así que si alguna vez te has sentido ignorada, no estás sola, nunca lo estuviste. A todas las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las que tienen más de 65 años, que han cargado generaciones sobre sus hombros, que han criado hijos y sostenido familias, mientras el mundo miraba hacia otro lado, las vemos. Honramos su fuerza, su ternura, sus historias. ¿Alguna vez guardaste silencio cuando tu corazón gritaba la verdad? ¿Qué te dio el valor de hablar o de seguir adelante? Me encantaría escuchar tu voz en los comentarios aquí abajo, porque tal vez la sanación empiece justo ahí contigo.